Núcleo Milenio Disca, UDP y Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo presentan Curso de Pregrado Introducción a los Estudios en Discapacidad, una colaboración entre Núcleo Disca y la Escuela de Sociología de la Universidad Diego Portales. Profesora responsable Florencia Herrera, ayudante Liz Carrus. Clase número 12. Investigación y neurodivergencia. Nos acompaña Mauricio López exponiendo de Nada de nosotros sin nosotros a Nada sin nosotros, el rol de los expertos por experiencia en investigación inclusiva. Todas, todos. Hoy día vamos a tener un profesor porque nuestra otra profe, Elizabeth, se enfermó. Así que ayer escribió como lamentando y pidiendo disculpas porque estaba como de verdad súper enferma. Y además ella vive en Rancagua, en Santiago, entonces eso también dificultaba un poco más la participación. Así que le voy a presentar a Mauricio López, junto, o si le siguen en redes sociales. Sí, está la presentación. Mejor ustedes ya lo siguen en Instagram, Cuto López. Cuto con usted. Cuto es director audiovisual de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en guión cinematográfico de la Universidad Frontera. Trabaja como guionista de varios proyectos exitosos de cine y televisión, tanto en Chile como en el extranjero. Ha trabajado para Netflix, HBO, Telemundo, Televisa, Mega y otros más, así que seguro has visto algo de él. También dirigió y escribió una película, La Visita, y el cortometraje La Santa, con varios reconocimientos en festivales, muestras de cine e instancias académicas. Desde que fue identificado como persona autista y altas capacidades, comenzó a dedicarse al activismo en autismo y discapacidad, lo que lo llevó a acercarse al área de investigación como experto por experiencia en diversos proyectos de investigación académica. Mauricio forma parte del Consejo Experto por Experiencia del Núcleo Milenio Disca. Así que muchas gracias. Con más dos maestras acá. ¿Cómo están? Les quería preguntar una cosa antes de empezar. Sé que hay muchas personas disca o personas con discapacidad en la sala, así que cualquier como cosa, duda específica que tengan de lo que vaya a ir hablando yo, por favor, adelante, me interrumpen, me voy a como sacar un poquito al principio, pero voy a poder retomar pronto, así que no se preocupen. La clase que les vengo a hacer hoy día tiene un concepto nuevo que yo estoy proponiendo, no se lo había dicho a Andrea y a la Flor, y tiene que ver con el término de neurodisidencia. Vamos a explicar por qué estoy proponiendo este nuevo como concepto. Y tiene que ver principalmente con él, como dice el PowerPoint, el Canva, un cambio de paradigma con un enfoque neuroafirmativo. Es súper importante porque, vamos a ver, porque esto es importante. Aquí la Flo ya me presentó, así que nos vamos a saltar esto. Siempre me gusta partir mis presentaciones diciendo una frase de una investigadora autista australiana, que es una seca, que se llama Jan Ben Hutting, y que habla y dice, tal como la biodiversidad ayuda a crear un ambiente físico saludable y sustentable, la neurodiversidad puede ayudar a crear un ambiente cognitivo saludable y sustentable. Entonces, la pregunta de cajón que nos viene, ¿qué es la neurodiversidad? Yo no sé si ustedes están como familiarizados con el enfoque de derecho de la neurodiversidad, por ejemplo, el paradigma de la neurodiversidad, la teoría de las neurodivergencias también, son dos distintas que la vamos a averiguar, pero es como para que sepan para dónde vamos. Hoy se habla muchísimo de neurodiversidad, pero en realidad no estamos todos hablando de lo mismo. Y eso es súper importante que lo tengamos como presente. ¿Por qué? Porque la verdadera, lo que es la neurodiversidad de verdad, no es una creencia, no es un paradigma como todo el mundo cree, no es un enfoque, no es una ideología política, no tiene ideología política de hecho. Y como dijo Daniel Milton, que es una investigadora autista también, muy reconocida, dice, ningún ser humano está fuera del espectro de la neurodiversidad, al igual que ningún ser humano queda fuera del espectro de la diversidad racial, étnica y cultural. O sea, la neurodiversidad es todo. Es como la biodiversidad de las especies, la neurodiversidad son los distintos procesamientos cognitivos que existen en todas las personas, tanto
que lo vamos a ver aquí, neurotípicos como neurodivergentes. Acá hay un temazo, porque también mucha gente acuña la neurodiversidad como si fuese parte del paradigma de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad fue un paradigma que efectivamente acuñó una socióloga que se llama Judy Singer en 1998. Ella lo que decía es que... Tengo que ver si lo tengo acá. Sí. Lo que decía ella, después vamos a volver al 85 y al 15%, porque es algo que es todavía muy complicado de definir. Ya van a saber por qué y por qué todavía estamos muy en construcción en el mundo de la neurodivergencia. El paradigma de la neurodiversidad es un enfoque sociológico, puramente sociológico. ¿Por qué? ¿Y por qué lo digo? ¿Y por qué soy tan enfático en decirlo? No considera las características neurobiológicas del individuo. Entonces, el paradigma de la neurodiversidad es un paradigma que trata de explicar la exclusión de ciertas personas sociológicamente, porque son distintos, porque actúan distintos, porque son incómodos para el general de las personas, etc. Pero este paradigma, y acá cada vez que alguien les diga lo contrario, tienen que decirle que no. Yo me leo las teorías de las dos autoras que están acá 3000 veces. El paradigma de la neurodiversidad no habla de neurodivergencia. No existe eso en el paradigma de la neurodiversidad. El paradigma de la neurodiversidad habla de las neurominorías, que es distinto. Las neurominorías son todos estos grupos segregados, excluidos por comportarse diferente. Entonces en el 2000, Kassien, no se lo estoy pronunciando bien, pero Kassien Asasumasu era una chica de 17 años en esa época, 16, no estoy entre las dos edades, que viene a cambiar un poco el paradigma y le agrega el componente neurobiológico. Entonces lo que Asasumasu dice es que existe un componente neurobiológico en esta exclusión de personas. Y ese componente es la divergencia o la tipicidad. Y crea estos dos términos nuevos. Deja de hablar de neurominoría. Lo que ella dice que la neurotipicidad es el desarrollo típico del procesamiento cognitivo, sensorial, afectivo, etc. Ahora, después nos vamos a preguntar qué es típico también. Y las neurodivergencias son todos los otros procesamientos neurocognitivos que divergen de la norma o de lo típico. El problema con esta teorización es que, y acá lo veo porque no hay un escrito sobre la neurodivergencia de Asasumasu. Lo que sí hay es su Twitter. Entonces, lo que uno hace en esta instancia como investigador es empezar a leer todos los hilos de Twitter donde ella habla sobre su teoría que son las neurodivergencias. Y dentro de todos esos hilos de Twitter, yo me encontré, pues muy como de SQP la investigación, pero no importa. Pero no hay más de dónde sacar. Dentro de todos esos hilos de Twitter, yo me encontré con una conversación que ella tenía con una persona que le trataba de decir qué son las neurodivergencias para. Entonces, esta persona le decía, no, por ejemplo, el dolor crónico no es una neurodivergencia, porque no hay un desarrollo que te permita, dentro de la etapa del desarrollo, porque uno tiene que pensar que la etapa del desarrollo es hasta los 22 años. Entonces, mucha gente dice que las neurodivergencias se tienen que dar dentro de ese periodo para que puedan ser consideradas neurodivergencias, y ahí pues vamos a ver una cosita que es esta, el famoso paraguas de las neurodivergencias, que está creado por otra persona, o sea, ni siquiera por la creadora de las neurodivergencias, todo es un enredo, básicamente. Y te dicen que estas son las neurodivergencias. Bueno, dicen que la esquizofrenia no es una neurodivergencia. Mucha gente te lo va a decir así como psicólogo, te lo va a decir como, no, eso no puede ser una neurodivergencia. O, por ejemplo, el trastorno narcisista, también te dicen, eso no puede ser una neurodivergencia porque mezclan lo conductual y lo que puede ser una conducta con dono, o sea, que puede causar daño, con que no es puramente neurodivergente. Esa es una teoría. Todas estas teorías que les estoy diciendo son teorías de distintos autores, que ni siquiera los tengo rastreados, pero es todo el tema de meterle un poquito de componentes a las dos teorías que es la neurodiversidad y la neurodivergencia. Estas dos chicas, Singer y Asasumasu, se odian. Pero terrible. De hecho, yo fui a una conferencia de Singer que decía que le daba asco el término neurodivergencia. Con esas palabras, asco.
Y uno le preguntaba, pero señora, ¿qué le pasa? ¿Por qué está diciendo que le da asco la neurodivergencia? No, porque meten un componente neurobiológico que no tiene nada que ver con mi teoría es puramente sociológica y es la teoría de la exclusión. Y después, claro, cuando fueron a Judy Singer, no sé si se enteraron que está en Judy Singer, que es como la maestra de la neurodivergencia, se la funaron en Twitter por transfóbica, básicamente. Por apoyar un tweet de la señora esta de Harry Potter, que no me interesa mencionar tampoco. Hasta Somazo fue la primera en decir, a mí no me extraña, yo sabía todo esto. Un cagüín de científicos más o menos muy, muy ridículo, pero para que ustedes entiendan que son teorías completas y absolutamente distintas, que nada tienen que ver una con la otra. Entonces, claro, en como cadena de bits que seguí, ella decía que toda variación del procesamiento sensorial, cognitivo, afectivo de una persona era válida para considerarlo una neurodivergencia. Es decir, si tú tuviste una depresión alguna vez en tu vida, tú ya eres considerado una persona neurodivergente. Y eso va en contra de todo lo que te dice el paraguas de las neurodivergencias. Me va siguiendo más o menos como todo se va contradiciendo y por eso es tan difícil entender el mundo de la neurodiversidad y la neurodivergencia. Esto te dice que tiene que tener alguna base neurobiológica durante el periodo del neurodesarrollo. O sea, ¿por qué consideramos el trastorno por estrés postraumático complejo, por ejemplo? Porque claro, es algo que se repite en la etapa de desarrollo y que marca el desarrollo de tu procesamiento cognitivo, sensorial, afectivo, porque tú vas a reaccionar a ciertos estímulos de cierta manera porque tuviste un trauma que se mantuvo en el tiempo probablemente. Por eso va ahí. La esquizofrenia, porque generalmente la sintomatología de la esquizofrenia se presenta antes de los 22 años, y si no se genera antes de los 22 años, probablemente tú no vas a tener sintomatología de esquizofrenia. Por ejemplo, estoy dando como cosas así muy médicas, por si acaso. Yo no estoy de acuerdo. El TOC, la discalculia, la epilepsia, todo esto tiene la misma base, o sea, es durante el periodo de desarrollo. Entonces, nos podemos saltar un poco. Se hizo el primer estudio de prevalencia autista en Chile. No me acuerdo qué año fue el 2021, si no me equivoco. A ver si lo tengo todo. 2021. Está pésimamente hecho, por desgracia, porque todavía mantiene todos estos sesgos de género, que es, por ejemplo, cada 4 niños, una niña es autista. Esto lo dice el estudio, eso no es cierto. Se estima que uno de cada 51 niños en Chile es autista. Es bastante elevada la cifra para el panorama regional, de hecho. Y no condice tanto con lo que dice la OMS, por ejemplo, que dice que uno de cada 100 niños es autista. Mucho mayor la prevalencia. Sí, vamos más rápido. Entonces, a mí me preguntan siempre, ¿cómo se define el autismo? Para poder empezar a hablar un poco como del autismo, y después vamos a hablar de por qué estoy proponiendo ese nuevo término con toda esa carga que les di de la neurodivergencia y neurodiversidad. Esta es la definición que se usó ¿por qué la pongo acá? Es la definición que se usó para hacer la ley de autismo. Esta la saqué de la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Algunas palabras destacadas, ustedes al tiro van a entender por qué están destacadas, porque están pésimamente redactadas, no son ciertas y vienen de un paradigma y de un modelo biomédico que es el que las personas autistas, o yo como autista, me quiero alejar un poquito. La definición dice, el trastorno del espectro autista, TEA, se caracteriza por déficit persistente en comunicación e interacción social, así como también, de repente hablo muy rápido, así que si estoy hablando muy rápido me avisan, porque como que me da ansiedad y como que dejo de respirar y... No. Ya. Interacción social, así como también patrones repetitivos y restringidos de conductas, actividades e intereses. La evidencia científica disponible indica que existen múltiples factores, entre ellos genéticos y ambientales, es la única parte que está buena. Genéticas y ambientales que hacen más probable que un niño pueda padecer TEA. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para entender por qué es tan mal esa terminología y esa definición? Tenemos que entender desde la simbología del autismo, o sea, cómo se ha representado el autismo a través de los años. El primero fue en 63, perdón, que es el logo de la National Autistic Society. Esto lo creó un señor que se llama Gerald Gasson,
Y como ustedes pueden ver, es un logo de una piecita de puzzle con un niñito llorando en el interior. ¿Por qué? Porque antes se... Pero era muy difícil de entender y además esa pieza era lo que le faltaba a la clase de autismo. O sea, si nosotros éramos capaces de encontrar la pieza faltante, podíamos ser personas completamente comunes, regulares, normales, póngale el adjetivo que ustedes quieran poner, típicas, etc. Eso fue variando en la historia y fue tomado por todas las asociaciones de autismo de madres, padres, médicos, personal de la salud, etc. Pasó por el lazo de puzzle, que no sé si ustedes cachan, pero el lazo de puzzle, el lazo solamente se usa para enfermedades o muerte. La muerte es negra, cáncer de mama es rosado, VIH es rojo, etc. Se usa solamente para patologizar cosas negativas. Entonces pasó por un lazo, también pasó como un niñito con una pieza de puzzle en la cabeza, como la pieza que le falta, siempre como incompleto. Y en 2005, se creó una asociación que se llama Autism Speaks, que es lo que todos los autistas que ustedes conocen, creo que hay autistas también, no sé qué piensan de eso también, pero la mayoría del mundo autista detesta. Y la detesta porque hasta el 2017 prevenir el autismo, etc. De hecho, no lo tengo acá, pero la investigadora que visité al principio, Jacqueline Putin, hizo una investigación de cómo se repartía el presupuesto de Australia en investigación sobre autismo y encontró exactamente lo mismo. Solamente, creo que era menos del 10% se utilizaban en cómo generar recursos, apoyos, ajustes para personas autistas y que su vida sea más amena, por así decirlo. Todo el resto de la investigación era para cómo se puede evitar, cómo curar el autismo, etc. O terapias como ABA, Denver, Florta, todas esas terapias conductistas que después, si quieren, si están interesados, podemos hablar de qué se trata más o menos. Entonces, cuando hablamos de la simbología, ese es el símbolo que ahora la comunidad autista usa como símbolo de identificación. ¿Y por qué? Es súper cursi. Yo no sé. Es un signo del infinito porque quiere decir que estamos completos. O sea, no nos falta nada, no empezamos ni terminamos en ninguna parte, está todo bien. Y la bandera del arco iris, mucha gente que es como más conservadora me dice, pero ¿por qué la ideología de género? ¿Tiene algo que ver? Como que no tiene algo que ver. ¿Por qué? Hay muchos estudios que dicen que la población autista se ve reflejada con la comunidad LGBTIQA+, en un 70%, la gran mayoría. Ahora, cuando estos chicos conservadores me dicen, pero no son todos, digo, mi hijo no es gay, mi hija no es trans. Digo, no señora, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con que la representación de la comunidad LGBTQA+, y su segregación, su lucha, su exclusión, que lo vamos a ver más adelante, porque es interesante cómo se cruzan las dos, es más representativa para una persona que ha sido excluida, segregada, igual que esa comunidad, que la comunidad neurotípica, que no sé cómo me gusta decir neurotípica, pero bueno, neurotípica. Entonces, existe una gran prevalencia de distintas orientaciones sexuales e identidades de género en el autismo. Sí, de hecho, se cree que la población trans, en su gran mayoría, o una parte muy importante de la población trans, es autista, de hecho. Hablando de estudios, estoy hablando como que yo creo, que a mí se me ocurrió que no. Entonces, si existe eso, ese factor que mucha gente se identificaba con orientación o identidad de género disidentes, pero también tiene que ver con un sentimiento de cómo, bueno, yo me siento mucho más incluido en una comunidad que ha pasado por lo mismo que yo,
que en una comunidad que básicamente me ha hecho la vida imposible todo el tiempo que pueda hacer la vida imposible. Esto es muy importante, y porque creo que lo escuché en alguna clase. ¿Se mide el autismo o no se mide el autismo? La verdad es que hemos pasado por un montón de mediciones del autismo. Pasamos primero, en los primeros DMS, en la severidad, o sea, había autismo leve o autismo severo. Después dijeron, no, eso no funciona, no nos sirve, entonces vamos a los grados. Había grado de alto funcionamiento, regresivo, severo también, o bajo funcionamiento, que aún se usa el alto funcionamiento, ojo, se lo pueden decir muchos psicólogos y psiquiatras. Eso no existe, no hay autismo de alto funcionamiento, porque uno, las personas no funcionaban, las máquinas funcionan, las personas nos desarrollamos. Entonces está muy mal dicho también. A lo que se refiere con funcionamiento, y lo vamos a ver en la definición de salud mental que da la OMS también, tiene que ver con la productividad, que también es una mala medida, una mala forma de medición. En el 2013, con el DMC-4, salieron estos tipos de autismo. Y ahí estaban los más ridículos tipos de autismo del mundo. Estaba el autismo propiamente tal, después está el síndrome de Rett, que todavía existe, pero se sacó del espectro autista y ahora es un trastorno individualizado. Está el famoso síndrome de Asperger, que después lo vamos a hablar. Está el trastorno desintegrativo infantil, que era más chistoso, porque era cuando te daba autismo de la nada, de repente como que, ay, pucha, mi hijo, súper normal, súper normal, súper normal, y de repente con los 4 años, ¡puf! Autista. ¡Qué lado! Claro, qué lado. ¿Cachai? Eso no existe, el autismo congénito es desde el nacimiento, uno no le aparece el autismo, no es como la viruela, ¿cachai? No, es autismo siempre. Y también existía el trastorno generalizado del desarrollo no especificado, que eso era cuando había una sartalada de sintomatología que tú no sabías dónde encajar. Después eso se empezó a llamar, que ahora se llama, que es una cuestión horrorosa, que se llama el fenotipo ampliado del autismo, ¿ustedes lo han escuchado? Bueno, ahora se habla del fenotipo ampliado del autismo. ¿Qué es el fenotipo ampliado del autismo? Uf, qué terrible. El fenotipo ampliado del autismo es cuando, por ejemplo, familiares de una persona autista empiezan a mostrar rasgos autistas. Entonces la persona no es autista, pero tiene rasgos. Entonces es fenotipo ampliado del autismo. Lo malo que tiene esta, y por qué es tan patológico, es porque cuando una persona autista está en un ambiente neurotípico y se empieza a comportar como una persona neurotípica, que es el camuflaje social, el enmascaramiento, la asimilación, la compensación, y creo que eso más o menos lo saben, lo quise explicar tanto acá, pero lo podemos hablar después. Esa persona no pasa a ser un fenotipo ampliado de la neurotipicidad, ¿cachai? No, esa persona empieza a tener problemas de salud mental, desafíos de salud mental. Eso es lo que pasa. Entonces, adjudicarle un fenotipo ampliado a las personas que rodean a una persona autista solamente porque están siendo empáticas con esa persona autista y están tratando de comunicarse con esa persona autista de una mejor forma y llegando a la mitad del camino, o sea, no solamente tú tratas de comunicarte conmigo, yo me comunico contigo y hacemos una posta, digamos, en la mitad. Es muy egoísta. Por suerte, en el 2013, esto se acabó. Fuera, chao, perdón. Esto se terminó en 2013, no empezó en 2013. Con la aparición del DMC-5, ¿no? Sí, pues el DMC-5, toda la razón. Síndrome de Asperger. Yo sé que mucha gente se identifica como Asperger. Y está todo bien, uno se puede identificar como uno quiera. Uno puede decir persona con autismo, persona autista, Asperger, etc. Yo no les voy a criticar por eso. Ahora, cómo nos identificamos es muy importante para saber desde dónde venimos y qué es lo que creemos también del autismo. Hans Asperger, era un colaborador nazi que se creyó por mucho tiempo que salvaba a personas autistas de alto funcionamiento. ¿Por qué? Lo que se creía que él hacía era como, bueno, esta persona es productiva, sirve para trabajar, bueno, la salvamos por algún motivo. Y las personas autistas que tenían más desafíos, campo de concentración. Pero claro, mucho tiempo se creyó que él salvaba a estas otras personas autistas. Lo que él en realidad hacía era no mandarlo a las cámaras de gases. Entonces, claro, mandaba un par a las cámaras de gases y a los otros que tenían más desafíos, o a los campos de concentración también si servían para trabajar. Y si tenían más desafíos, los mandaba a un hospital
donde salieron unos diarios de unos pacientes de ese hospital que son horrorosos. Después los puedo averiguar y se los puedo mandar. Hay especialmente de una niña que se te aprieta el corazón. Una suerte de informe Reddit, pero del hospital. Y hacían experimentos con estos niños. Entonces los niños no morían en campos de concentración, no morían en cámaras de gas, pero morían con un montón de medicamentos encima, y morían por causas médicas, no por causas naturales. Entonces el tipo es un nefasto, ya se comprobó todo esto, y lo que hicieron los del DMS es decir, como saquemos a este gallo de la ecuación, no hablemos más de Asperger porque estamos haciendo un daño a la comunidad. Por suerte lo hicieron. Y ahora, actualmente, en el DMS5, la revisión que se hizo hace poquito, se empezó a hablar de necesidades de apoyo notables y necesidades de apoyo muy notables. También está poco actualizado. ¿Por qué? Porque los apoyos se miden, para hacer un resumen, principalmente en si uno habla, cuánto habla o si no habla. Esa es la principal manera de dividir a los autistas. El lenguaje oral. Pero claro, si tú te pones a pensar las necesidades de apoyo, yo soy una persona diagnosticada, identificada como autista nivel 1, que le dicen. O alto funcionamiento, todas esas cosas. Yo paso por todos esos diagnósticos por si acaso. Pero claro, yo soy uno, yo tengo necesidades de apoyo solo. No muy notables, ni notables, ni nada. Pero claro, yo voy terapeuta ocupacional por mi trastorno alimenticio que tiene que ver con la selectividad alimentaria. No me gusta hablar de selectividad alimentaria porque no es selectivo, uno no elige qué no comer. Voy a terapeuta ocupacional por el tema vestibular, psicólogo, psiquiatra, neurólogo, fui un tiempo fonoaudiólogo. Yo tengo muchas necesidades de apoyo profesionales, por así decirlo. Probablemente muchas más que otras personas autistas, pero yo sigo siendo nivel 1 porque puedo comunicarme con ustedes, porque puedo estar acá delante de ustedes haciendo una clase. Mis desafíos sociales son mucho menores a otras personas autistas. Entonces, todavía no está como calibrado esto y tenemos que calibrarlo. Entonces, ¿cuál es el problema de la construcción del autismo? Como se ha hecho hasta el día de hoy, es la construcción binaria del autismo. O sea, o eres bien autista o eres muy poco. Y ahí entra un concepto que se lo van a pillar porque está de moda ahora, se está empezando a usar mucho, el concepto, el famoso y muy mal usado concepto de autismo profundo. Se está usando también con altas capacidades, la alta capacidad profunda, etc. ¿Cuándo le ponen el apellido profundo? Cuando hay desafíos cognitivos, intelectuales, etc. Entonces, lo que se está haciendo es aunar en un solo criterio diagnóstico a un montón de otras cosas que están ocurriendo con el autismo y que pueden generarle más desafíos a esa persona, incluyendo discapacidad intelectual, algún trastorno cognitivo, algún trastorno, etc. Y eso no puede pasar, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Es negarle oportunidad a la persona que tiene este autismo profundo de poder como solucionar otros temas con otro tipo de abordaje. Por ejemplo, discapacidad intelectual u otro tipo de trastorno. La discapacidad intelectual no es un trastorno, pero estoy hablando de otro trastorno como ansiedad, depresión. Sociales, en la autorregulación, en los intereses profundos, por ejemplo. Cada uno tiene su propia tortita. Entonces, mi mensaje también es decirles, si ustedes conocen a una persona autista, que tal vez me conocen a mí y no conocían a otra, o que me conocen a otra, pero con la estadística es imposible no conocer a otra. Pero, si solo me conocieran a mí como persona autista, solo conocen a una persona autista y no conocen al autismo. Yo tampoco puedo hablar por el autismo, yo hablo por mi experiencia personal. Y no le voy a poner mi tortita acá porque nada que ver. O sea, ¿verdad? Entonces acá pasamos a la parte más entretenida, que es el debate académico que se ha dado alrededor de todos estos cambios de paradigma. Que es lo más entretenido que hay en el mundo. Yo sé, no puedo pasar entretenido, pero me parece muy entretenido. Y tiene que ver con
principalmente con el lenguaje capacitista. Ustedes tuvieron una clase con el Carlos Araneda de discapacitismos. Sí. Capacitismo y discapacitismo. Capacitismo y discapacitismo. Me pareció más interesante, pero me lo explicó más de increíble. Porque dije, me costó un poco seguir. ¿Me lo explicó? Increíble. La cosa es que el lenguaje, el primer estudio es maravilloso. Es de Monique Botta y el Eliade Cage, que dice que hay una crisis en la investigación de autismo. ¿Y por qué hay una crisis en la investigación de autismo? Es porque hay un sesgo capacitista muy grande en los investigadores que no son autistas, alistas, hablando del autismo. Entonces hablan de sus impresiones, de la patología, del TEA que le dicen, etc. Esto dio paso a que se empezaran a activar toda esta comunidad de investigadores autistas que existen, que son bastante, uno pensaría que son pocos, pero son muchos, a hablar y a empezar a decir como, ¿qué está pasando en la investigación sobre autismo? Entonces, Singer es un autor, es una autora, que es súper capacitista y habla mucho de autismo desde el capacitismo. ¿Es la misma del principio? No, es otra, no. Singer. Sí, es otra Singer. Es otra Singer, no es Judy Singer. Es otra autora que es bien nefasta, porque anda con cosas. Yo ni siquiera me sé el nombre, pero no sé si te digo tú. Es bien nefasta la señora y siempre empieza a hablar sobre el autismo con una potestad que tú dices como, ya, tu amiga, como, ¿qué te pasó, cachai? Porque es como J.K. Rowling con las personas trans, exactamente lo mismo con las personas autistas. Entonces ella sacó un artículo que decía que era inviable hablar en investigación científica sobre el autismo usando este nuevo lenguaje, el paradigma de la neurodiversidad, la neurodivergencia, un enfoque de derecho. Era inviable porque no se podía sostener, porque, no sé si ustedes saben, pero en investigación uno tiene que estar citando todo el rato. Entonces uno generalmente cita cosas que son biomédicas. Y cuesta mucho salir de ahí porque no hay tanta investigación que te diga que no es por ahí. Entonces, por ejemplo, yo ahora les voy a dar más adelante la definición de salud mental de la OMS. Tiene cosas que yo detesto, pero para yo poder darles un marco de lo que estoy hablando, tengo que seguir una línea cronológica con lo que ya se ha hecho. No puedo yo llegar a inventar de cero todo, por desgracia. Sería maravilloso y me sería tanto más fácil. Entonces, un grupo que, mira, son muchísimos, de investigadores autistas, le responde esta investigación a esta señorita y le dice: es completamente viable la investigación si usamos esta nueva terminología. Y le responde un artículo hermoso, que se lo puedo mandar, lo tengo, de por qué es válido hablar de este enfoque de derecho cuando hablamos de autismo. Y acá, una investigadora que está, Botema Butte, creo que se pronuncia, hizo una investigación súper entretenida que habla sobre cómo evitar el lenguaje capacitista en investigación, particularmente cuando nos dirigimos a sujetos de estudio autistas. Pero yo se las puse acá porque creo que nos puede servir a todos si es que la miramos desde una perspectiva más amplia. Estas son las 7 preguntas. Primero, cuando estoy relacionando con una persona autista, vamos a salirnos del mundo de la investigación. ¿Usaría este lenguaje si estuviese hablando con una persona autista? O sea, si yo estoy hablando con una persona autista, ¿usaría este lenguaje capacitista y lo trataría así? Cuestiónate eso antes de hacer la pregunta. Lo que le dicen a los investigadores de este grupo de investigación. Mi lenguaje sugiere que personas autistas son inherentemente inferiores a las alistas o afirman que carecen de algo para ser considerados seres humanos. Estas son preguntas que se tienen que hacer de verdad porque son preguntas que están en los cuestionarios, ojo. No es como que ella está pensando que puede ser así. No, en las preguntas que ha visto en cuestionarios de investigaciones sobre autismo que tienen este sesgo que puede deshumanizar a las personas. Mi lenguaje sugiere que el autismo es algo que puede arreglarse, curarse, controlarse o evitarse. Mi lenguaje patologiza innecesariamente cuando describo necesidades de apoyo específicas. Mi lenguaje sugiere que la meta de investigación es el control conductual y normalización en vez de garantizar la mayor autonomía y agencia razonablemente posibles para las personas autistas. Mi lenguaje innecesariamente excluye a las personas autistas sugiriendo sus características no tienen ninguna relación con las características de personas neurotípicas, o sea que somos un mundo aparte diagnóstico, por así decirlo. Estoy usando palabras o frases específicas con el único motivo de ser tradición de mi campo de trabajo. Eso es súper importante y se repite mucho.
Entonces, volvemos a esta definición. Con todo lo que yo les he hablado, podemos rehacer esta definición todos juntos. Y a mí cuando me preguntaron una vez para un congreso, ¿cómo yo definiría? Yo particularmente, no tiene por qué ser científico, ojo, porque hay una cosa que no es científica. ¿Cómo yo podría definir el autismo como yo lo definiría? Y lo que yo dije es, el autismo se reconoce como un neurotipo divergente, que es la variación natural, eso está bien científicamente, necesaria, aún no está comprobado, pero yo creo que sí, del desarrollo neurológico del cerebro, donde la información se integra de forma distinta a la del resto de la población con respecto a lo sensorial, cognitivo y afectivo. Se caracteriza por atención en detalle, búsqueda de patrones, sistematización de la información en base a la focalización de intereses profundos o pasiones, que pueden ser temporales, permanentes, únicas o diversas. Porque muchas veces la gente cree que los intereses profundos se mantienen desde que tú tienes 0 años hasta los 90 años, y eso no es cierto, puede pasar, como yo lo con los tiburones, por si no se dieron cuenta, soy fanático de los tiburones. De hecho, si hubiéramos estado online, verían que toda mi casa está con un tiburón. Pero también pueden ser súper específicas. Por ejemplo, el autismo se transformó en mi interés profundo desde que sé que soy autista. Investigar sobre autismo se transformó en mi interés profundo, que es nuevo, no es desde que yo era chiquitito. Entonces, esto es lo más importante. La terminología del autismo. Y esto tiene que ver con el enfoque derecho. ¿Por qué es tan dañino que tú le enseñes a una infancia a caracterizarse como yo soy TEA? Que suena muy bonito, como TEA, como la sigla. Suena bonito, no sé, supongo. ¿Por qué? Porque uno está diciendo yo soy trastorno del espectro autista. Nos está definiendo desde la patología, desde el trastorno. Y eso, nos guste o no nos guste, como nos identificamos y como nos planteamos ante la vida, ha sido demostrado que causa un efecto negativo en cómo nos percibimos a nosotros mismos, que lo vamos a hablar ahora, que está súper interesante, que es otro estudio que me voló la cabeza. Lo mismo con el SEA. Lo más probable es que en el próximo DMS, en el 6, ya no exista la denominación trastorno del espectro autista, porque ya se sabe, ya todo el mundo sabe, que el autismo no es un trastorno. ¿A qué me refiero? No hay control medicamentoso del autismo. No, por ejemplo, el TDAH, que a mí tampoco me gusta como sigla. Yo digo atención divergente o estilo cognitivo cinético. Hay un montón de formas de denominar el TDAH. El TDAH va a seguir siendo TDAH porque hay un control medicamentoso del TDAH. Lo mismo con el trastorno bipolar, lo mismo con el trastorno narcisista, etc. Existen maneras de controlar la sintomatología. En el autismo no existe eso. Nunca ha existido, no va a existir tampoco, entonces va a salir de esta categoría y se le va a empezar a decir condición del espectro autista. Yo tampoco estoy tan de acuerdo con eso, pero vamos en un buen camino. Por último. Y si ustedes se fijaron, yo no hablo de diagnóstico, hablo de identificación. ¿Por qué? Muchas razones. De partida, el diagnóstico de autismo, el que te da un profesional de la salud, es carísimo. Tenés que hacerte un montón de herramientas gold standard, como el A22, el ADIR o ADIR, los test de enmascaramiento, etc. El CAT-Q creo que es el más común que se usa. Y además tiene que ser un equipo multidisciplinario, o sea, psicólogo, neurólogo y psiquiatra. Y probablemente va a entrar un terapeuta ocupacional también ahí. Es un proceso que te toma mucho dinero, es muy elitista, entonces no todas las personas tienen acceso a identificarse formalmente como autista. Entonces, cuando yo hablo de identificación es porque a veces, y me ha pasado con mucha gente, que me dice como, bueno, me explico un montón de cosas, yo autoidentificándome como autista. Quizá no requiero nada más. Quería explicarme todo lo que había pasado en mi infancia, todos los desafíos que tuve, y está bien. Hasta ahí estamos perfectos. Yo en la única parte que difiero de la autoidentificación es cuando uno necesita apoyos y ajustes. ¿Por qué? Porque desgraciadamente uno necesita una identificación formal para exigir esos apoyos y ajustes. Entonces, si tú necesitas esos apoyos y ajustes, yo siempre te voy a recomendar hacer la identificación formal con un profesional o con un equipo de profesionales
Sé que es caro, hay lugares que lo hacen como a bajo costo, pero tienen muy poquitos cupos. Pero solamente en ese caso yo te diría como anda sí o sí. Si te explica todo lo que vino antes y te ayuda a aliviar esa sensación traumática, porque el trauma complejo es muy común en personas autistas, de hecho una ocurrencia muy, muy común, para mí es suficiente. Entonces, de que hay otras cosas que olvidé. ¿Por qué yo les propongo abordar una nueva terminología? Porque ya tenemos 300.000 terminologías, ya yo sé que les estoy pidiendo mucho abordando una nueva más, pero ¿por qué yo propongo el enfoque de las neurodisidencias en vez de hablar de las neurodivergencias, de la neurotipicidad, de la neurodiversidad, etcétera? Y la principal razón es porque tanto el paradigma de la neurodiversidad como la teoría de las neurodivergencias no contemplan un factor que es fundamental y que lo hablábamos recién, que es el orgullo de la identidad. ¿Y por qué les digo que es fundamental? Pero primero, voy a definir qué es salud mental, que es la definición que yo les digo que no estoy de acuerdo del todo. La definición de salud mental me gusta solamente por un tema, esta definición. La OMS dice: es un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. ¿Por qué sí me gusta esta definición? Porque no define la salud mental como como el estado privativo de las condiciones de salud mental. O sea, en esta definición, tú puedes tener una condición de salud mental, ansiedad, depresión, etcétera, y aún así tener una buena salud mental. No es privativo, tiene que ver con el bienestar. O sea, yo sentirme bien, yo puedo tener una depresión que puede durar mucho tiempo, pero estoy controlado, y está bien, tienes una buena salud mental. Eso es lo único que me gusta de la definición. Después, claro, que habla de la producción, que tú tienes que ser como productivo. Entiendo por qué lo hace, pero no estoy tan de acuerdo con esa parte. Entonces, aquí hay dos estudios que a mí me parecen muy, muy interesantes. Hay varios estudios que hablan de la concurrencia de la salud mental o condiciones de salud mental con autismo. Todos dicen más o menos lo mismo. El más importante es este primero, que lo hizo la revista Lancet de Psiquiatría, en 2019, y lo que decía es que había mucha concurrencia de ansiedad, depresión, trastornos del sueño también había. Consideraban el TDAH como una concurrencia, no como una neurodivergencia aparte, pero era bastante aceptado lo que decía. Decía también que la identificación autista es asociada a tasas 3 veces más altas de suicidio y de intento de suicidio y de suicidio que la población general. Eso es muchísimo. Se han encontrado con un montón de estadísticas. Van a decir que hasta el 33%. A mí una vez me llegó una persona y me dijo: las tasas de autismo son 33% más altas que la población alista. Yo no creo en esa cifra, creo un poquito mucho. O sea, 33 veces, perdón. 33 veces más alta. Pero sí, la que yo he visto como en la mayoría de los estudios es 3 veces más alta que la población general. La estadística de esperanza de vida de la persona autista es de 54 años. También van a encontrar un montón de información, pero es más o menos 20 años menor que la población neurotípica o alista. Vamos a aclarar el tiro esto porque se han encontrado con esta información y a veces a uno le pega en la cara y dice como, bueno, voy a ir hasta los 54 años solamente, que lata. Como hasta ahí llegué, voy a dejar la jubilación para después, no sé. Uno empieza a pensar que es como solo por ser autistas vamos a vivir menos o vamos a tener más incidencia de consumo de salud mental. No es tan así. ¿Qué pasa? La vida para una persona autista es más difícil que para una persona alista. ¿Por qué? Porque el mundo está hecho para las personas que no son autistas, para su estilo de comunicación, para su comprensión lógica. Para nosotros es un poquito más difícil. Entonces, a las personas autistas nos cuesta un poquito más las reglas sociales. Está todo bien, podemos llegar a un acuerdo, pero muchas veces ese acuerdo se hace desde la neurotipicidad. O sea, tú llegas hasta acá y yo te acompaño en el proceso, pero llega hasta acá. Yo no me voy a mover de acá. Y eso está muy mal. Entonces, las altas tasas de suicidio inciden en la esperanza de vida, obvio.
porque el suicidio generalmente se realizaba entre etapas de la adolescencia y la adultez joven, por así decirlo. Entonces, la tasa de la expectativa de vida baja muchísimo. Ese es un factor de por qué la esperanza de vida es menor. También es menor porque tenemos más condiciones de salud mental, tenemos más prevalencia de condiciones de salud mental que pueden arruinar un poco nuestra expectativa de vida. Pero todo esto tiene que ver con el entorno, no con nuestra biología particular. Tiene que ver con el entorno que es un poco hostil para que es bastante hostil para las personas autistas. Entonces, en intentos de suicidio, el primer estudio decía, en intentos de suicidio, el 92% de la población autista que intentó suicidarse, yo sé que es un tema delicado, ojo, pero lo vamos a hablar con altura de mira, tenía al menos una condición de salud mental coexistente, al menos una. Mientras las personas que murieron por suicidio, el 90,6% de la población autista que murió por suicidio, tenía al menos una condición de salud mental coexistente. O sea, es mucho más común de lo que nosotros pensamos. Y el 15 de marzo de este año salió esta revisión sistemática. ¿Y qué dice? También habla de la suicidabilidad. Entonces, lo que en esta revisión se menciona es que la ideación suicida fue prevalente en más de un tercio, o sea, 34,2% de las personas autistas. Los planes de suicidio se presentaron en una prevalencia de 21,9% y los intentos y conductas suicidas se presentaron en un 24,3% de la población autista. ¿Por qué es complicada esta estadística? Porque, para que se hagan una idea, la prevalencia en Reino Unido, acá no hay cifras, en Chile, por eso doy cifras de otros países, acá se hace muy poca investigación sobre el autismo. La prevalencia en Reino Unido de la ideación suicida en población general es solamente y aproximadamente de un 9%, comparado con el doble o triple de la ideación suicida en personas autistas. Y entre el 2 al 3% para planes de ideación suicida. O sea, y esto en población autista era de 24,3. Es mucha la diferencia. También tengo todas estas citas por si acaso que les puse como los autores y por si les quieren ver. Entonces, la estimación de prevalencia de suicidabilidad fueron mayores en muestras de participantes. Eso es muy importante también. Como les dije que había una población. Entonces dejamos afuera a un montón de personas que necesitan mucho más ayuda por otras cosas que les están pasando, que las dejamos afuera por solo hablar de autismo femenino, por ejemplo, que es una atrocidad, después podemos conversar por qué. Pero no existe el autismo femenino, porque se lo saquen de la cabeza, no existe el autismo femenino, ni masculino, ni nada. Entonces, la identidad autista. Y este es el estudio que les quería estar si pueden ver rápido, porque creo que me queda poquito tiempo, ¿no? Sí. Bueno. Este estudio habla, y por qué lo cito particularmente acá, es porque estima que casi 3 de cada 4 personas autistas experimentan desafíos en su salud mental como estrés, ansiedad o depresión. Lo vuelvo a decir. Y da un montón de otros ejemplos de ansiedad, depresión que se producen. ¿Por qué? Y principalmente ¿por qué? Porque cuando se es identificada a la persona autista se le habla de sus desafíos, de lo difícil que va a ser. Yo cuando salí del closet autista, o sea, cuando me metía a Google a investigar qué era el autismo, cuando me dijeron que yo era autista, me encontré con cosas como: no vas a poder seguir estudiando en la universidad, no vas a poder tener familia, no vas a tener una vida sexual como el resto de las personas, no vas a tener pareja, básicamente enciérrate, vas a ser muy bueno para las matemáticas y los videojuegos, cosa que no soy pésimo. Y me daban una lista de factores de las cosas que yo no iba a hacer y las cosas que yo tenía que hacer. En ninguna de las dos me encontré. Entonces fue muy difícil para mí. Y ese es el principal factor que este estudio lo dice, lo asume en teoría, del por qué hay tanta prevalencia de condiciones de salud mental en autismo.
es porque no hay un enfoque neuroafirmativo sobre el autismo. O sea, se pueden presentar los desafíos, efectivamente, vamos a tener algunos desafíos, sí, pero también las cosas buenas que puede traer el autismo, los beneficios, ventajas comparativas que puede traer el autismo, es súper importante. Lo estoy haciendo lo más rápido posible. Entonces, ¿por qué la disidencia? Porque yo hablo de neurodisidencia. Porque la disidencia, a diferencia de la diversidad, es relacional. O sea, necesitamos de un otro para decidir. La disidencia no es solamente la suma de las identidades, que pueden ser neurotípica, neurodivergente, o por ejemplo, todas las letras del acrónimo LGBTQA, NB+. No remite a un estado inamovible tampoco, y estático de las cosas, sino que se centra en lo dinámico y el orgánico. La neurodisidencia puede ir variando en el tiempo. Es una actitud sociopolítica, la neurodisidencia. Y la disidencia, la historia de la disidencia, porque este concepto yo lo tomo de las disidencias sexuales, por ejemplo, de la lucha de las disidencias sexuales, que no fue hasta que las disidencias sexuales se expresaron que empezamos a ser respetados como personas de derechos, personas LGBTQIA+. Las identidades están entramadas en un complejo sistema de poder e incluir a la neurotipicidad, que yo no hablo de neurotipicidad, pero fino, incluir a los neurotípicos dentro de esta neurodiversidad es injusto, porque estamos en sistemas completamente distintos, las personas neurodisidentes de las neurotípicas. Hablar de la neurodiversidad como si fuera un todo, yo entiendo, sirve para englobar, pero es injusto. No estamos dentro del mismo sistema. Acá me voy a pasar al tiro porque no tenemos tiempo, al glosario. Acá voy a hablar de activismo, de la primavera árabe, igual no me interesa. ¿Por qué? Voy rápido. ¿Qué pasó? No sé si ustedes son muy chicos para la primavera árabe. Sí. La primavera árabe fue el primer fenómeno de redes sociales que se dio en cuanto a un fenómeno bélico. Para equipararlo un poquito, es lo que está pasando con Gaza actualmente. ¿Qué pasó? En Egipto derrocaron a un dictador por culpa de un posteo de Facebook. ¿Cachai? Eso es lo que quiero que entiendan. El activismo es súper importante a la hora de ser personas discas o personas con discapacidad, como se identifiquen ustedes, porque tenemos un alcance a través de las redes sociales que nunca antes habíamos tenido. Entonces, la primavera árabe fue el primer fenómeno que hizo esto. Nosotros nos estábamos enterando, no había cámaras en Egipto ni en los países árabes. No había cámaras de periodistas. Nosotros nos enterábamos de todo esto fue el 2012, 2011. Imagínense, estaban recién saliendo del útero. Pero nosotros nos enteramos de todo lo que estaba pasando en Egipto y en el resto de los países árabes por las cámaras de las personas que estaban en la protesta. Y era maravilloso porque te encontrabas con, en ese tiempo estaba mucho en Twitter, Facebook, había otra aplicación que era de videos cortos, pero no me acuerdo que era verde, no me acuerdo cómo se llama. Pero era muy interesante porque tú veías todo lo que pasaba, la agresión, la represión, a través de las cámaras de las personas que estaban ahí. Lo mismo pasa ahora con Gaza, por ejemplo. Que por un periodo muy cortito de tiempo, Israel cortó las comunicaciones en Gaza. No se podía tener ningún tipo de comunicación, no había internet, no había agua, cuando ya no había agua, comía, no había nada. Y en ese periodo nos enteramos a través de periodistas no oficiales que se quedaron en Gaza para reportear y yo por ejemplo sigo muchas cuentas de personas que subieron sus videos cuando bombardeaban cosas cerca de su casa. Y ese fenómeno se volvió a dar en Gaza que se dio con la primavera árabe. Lo mismo pasó, y esto es un ejemplo de masificación, con Ni Una Menos. Ni Una Menos partió en Argentina, algo súper chiquitito, que se dio por el asesinato consecutivo de 8 mujeres en distintas regiones de Argentina, y empezamos a vivir una ola del movimiento feminista que llegó a todos los lugares del mundo, y solo por la masificación en redes sociales. Incluso en Chile tuvimos la maravillosa experiencia de las tesis, que también llegaron a todo el mundo con su mensaje con el violador eres tú. Entonces, yo creo que entiendan que de repente nosotros pensamos que el activismo son grandes acciones políticas y también lo personal es político. O sea, como nosotros, personas con discapacidad, vivimos, las
los desafíos que experimentamos en el día a día es activismo. No es necesario que pertenezcamos a una organización grande, que nos vayamos a inscribir a CONADIS, por ejemplo, o a cualquiera de las organizaciones grandes. No es necesario, uno hace activismo desde su propia vivencia. Y eso. Aquí les dejé un glosario chiquitito de la nueva terminología del autismo. ¿Se los puedo dejar por ahí? ¿Hay varias? Y eso. Muchas gracias. Perdón que me estoy... No sé si tienen preguntas. Un poquito largo, yo sé que puede... Para costarle tenerle preguntas un poquito, pero... Sí, preguntas, comentarios, aquí o en el comentario. Así vamos. En el chat. ¿En el chat? ¡Ay! Muy largo y fuerte. Es que yo desde chiquitito sabía, porque yo fui... Ah, no, el contexto tampoco, que también tengo tantas cosas. Yo fui en mi infancia no hablante hasta los 7 años. No me comunicaba a través de nada, o sea, como solo gemidos. Y en esa época se entendía que la intención comunicativa era poder señalar algo. O sea, que yo pudiese decir que quería esa botella y no la de atrás. Entonces, como yo no apuntaba y solamente gemía, mucha gente y muchos profesionales decían como, bueno, este niño no quiere comunicarse, entonces, ¿para qué? No le enseñemos a hablar, no le enseñemos a hacer nada, porque va a ser un mueblecito, literalmente. Eso es lo que decía. Además, el autismo en esa época, en los 90, ustedes no estaban ni nacidos, yo sé, el principio del 90 se asociaba sí o sí a discapacidad intelectual. Que en esa época se hablaba de un término que es grosero, pues se hablaba de retraso mental. Entonces, claro, cuando una infancia como yo tenía algún desafío que podía ligarse al autismo, lo primero que se le hacía era un VISO, un test de inteligencia, un Raven, los test típicos, las herramientas típicas de, ¿cómo se llama esto? Evaluación de inteligencia. Y yo además, hace poquito, me intercalo con personas de altas capacidades, entonces tengo, mi CI es un poco más alto que el del promedio. Así como que bruto, pero claro, es distinto mi perfil de inteligencia que el de una persona como si hubiese sido autista en esa época. Yo no hablaba, pero aún así marcaba muy bien en las pruebas de inteligencia, que son súper culturales, entonces en realidad también tienen que ver con tu educación. O sea, desclasifiquemos eso también, ¿cachai? Una persona que tiene menos acceso a la educación no va a tener un perfil de inteligencia alto o tan alto como podría tener. Por eso el tema de la alta capacidad es también un tema que todavía estoy como peleando un poco. Y como no salía autista, me decían que tenía rasgos. Entonces, pero cumplíamos todo el checklist. O sea, como yo no sonreía cuando era chico, me decían carecombo, porque tengo una hermana melliza además, ¿cachai? Entonces, como mi hermana estaba muerta de la risa porque le hacían todas las cositas de mi coche al lado, entonces, como que todas las cosas que te dicen, como, bueno, eso es autismo, los profesionales las cumplían. Caminar punta de pie, todo lo que sensorialmente podía hacer. A los 7 empecé a hablar, a escribir ya de una, porque me amenazaron con separarme de mi hermana melliza que hablaba todo por mí. Y el desarrollo fue bastante típico durante toda la etapa, hasta que llegué a la universidad. Fue el cambio, yo además soy de Cajón del Maipo, mis amigos estaban todos en Cajón del Norte, yo no conocía a Santiago, hasta cuarto medio. Claro, cuarto medio te digo más que tomar mi primera micro, para poder como conocer Santiago. Y la primera vez que tomé el metro fue porque me tenía que venir a la universidad. O sea, como lo conocí así, muy como, ¿cómo se llama? Carmela. Carmela que llega a la ciudad, ¿cachai? Muy como, y claro, entonces llegué a la universidad y empecé a tener muchos desafíos. Y siempre me iba bien académicamente. Nunca he tenido problemas. Y empecé a tener muchos desafíos. Yo en esa época estaba saliendo del closet también. Entonces fue como, se me juntó todo. Y a los 19 años me empecé a echarme el mismo ramo muchas veces, que era oratoria, que lo estoy haciendo ahora, muy raro. Y en oratoria no podía desempeñarme bien, ¿cachai? Entonces lo hice en teatro, en comunicaciones, en derecho, donde me aceptaban básicamente, y hice el ramo de oratoria. Y en el último fue el teatro, me acuerdo. Me lo eché 3 veces, y yo estoy en la católica, no sé si alguien estudia la católica, pero es terrible. Porque tú te echas 3 veces y pasas a causar de eliminación. Entonces tú tienes que decir, pucha, tengo que ir a la universidad por fin.
Y el cuarta vez que te echas el mismo ramo, tú pasas a causal de gracia. Que es básicamente tú que tienes que decir a los curitas qué tan buen católico eres para quedarte en la universidad. Y eso es humillante, muy humillante. Porque te asesora alguien de la pastoral, yo soy católico. Entonces como que me decían, no, pero hay que poner esto, como, y no, y creer en Dios, no sé qué. Horroroso. Entonces, esa cuarta vez, la profesora me dice como, evidentemente hay algo más que una simple timidez en ti. Anda al neurólogo, que te dé un certificado, y yo te voy a pasar el ramo. Para que no siga pasando más, que 2 años tratando de pasar el ramo, ¿sí? 2 años y medio. Me atrasó mucho la carrera. Y fui al neurólogo y dije, bueno, tate, si me hace pasar el ramo, yo hago lo que sea, pero no me digáis, o sea, no da lo mismo. Y fui al neurólogo y me dice, bueno, tenés fobia social, todo lo típico que me decían siempre, TDAH, una lista gigante de cosas. Y me estoy yendo y le digo, ¿esto me sirve para sacar el certificado? ¿La me podéis dar este certificado? Digo, sí, obvio. Chao. Me pasé el ramo, acá. Y cuando me estoy yendo me dice como, ojo, que todas esas cosas se asocian al autismo. Y yo como, no es la primera vez que he escuchado autismo en mi vida, por toda mi infancia. Mi mamá siempre, cuando ponía cara rara o no entendía cosas, decía como de autista. Pero nunca lo había como asimilado. Y a los 19 años llegué a mi casa, como conté en una parte de la presentación, y me puse a buscar de autismo. Y era horroroso. Esto fue en el 2000... ¿Cuánto habrá sido? ¿2006, 7? 2006, 7. Horroroso, 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 terrible. Yo estaba saliendo del closet en esa época y dije, yo no necesito esto. Entonces, chao, me voy, ¿cachai? No quiero esta hueá. Chao. Perdón, súper grave. Y a los 33 tuve una crisis fuerte. Un burnout que me dejó mal. Yo estaba en un carrete, me acuerdo, estaba empezando a salir con mi pareja actual y me dejó solo en un carrete. Yo no voy a carrete, no me cargo, yo no voy a reuniones sociales, no, soy súper como, aunque no se note, como súper como retraído. Y me dejó solo en el carrete y yo me acuerdo que, de lo único que me acuerdo es como negro, estábamos en Tobalaba con Pocura, yo vivía en esa época en Bilbao con Pedro Valdivia. Y no me acuerdo de nada en ese trayecto, de cómo me fui, cómo caminé, nada. Después me encontré con un montón de llamadas perdidas de mi pareja, de mi saliente en esa época. Y me decía como, qué chucha, ¿dónde estás? Que no sé qué. O, bueno, no te quiero volver a ver nunca más. Yo no entendía nada. Y después lo llamé. Es que como estaba cansado me quedé dormido, no lo mismo. Manejando. Pero me quedé dormido y yo trabajaba en el Starbucks de Pedro Valdivia. En esa época para pagarme el documental que estaba haciendo con audiovisual. Y yo llegué a Cajón del Maipo. Y yo pensé que me había quedado dormido. ¿Cómo paré los semáforos? ¿Cómo? No tengo idea, pero no me lo cuestioné. Me desperté con el choque. Pero esta vez dije como, acá ya. ¿Cachai? Y lo primero que dije, esto autismo. Nunca lo dudé. Como lo había escuchado toda mi vida, dije como, este es el autismo. Entonces, tengo que ir a una especialista en autismo. Y fui a una especialista en autismo. No es lo mejor, pero ahora mismo pero se especializada en autismo. Y me dijo, ¿cómo Asperger? Así que mi hojita dice Asperger. Eso. Pues. Oye, tutor, hay 3 manos levantadas en el Zoom. Ay, hola. Entonces, les voy a pedir, les voy dando la palabra para que, si te parece, Puto, para que los 3 hagan las preguntas. Es que no tienen prendidas sus cámaras, entonces... No, ¿dónde está la cámara? Ah, la cámara que te graba, ahí a la derecha del proyector. Ah. Esa es. Entonces le voy dando las palabras para que hagan, juntemos las 3 preguntas y así tú puedes ocupar mejor el tiempo respondiendo. Sí, pues soy larguero. Sí, por eso. Sí. Yo No me conocen, así que... Ya, entonces le voy a dar primero la palabra a Abigail. Si puedes decirle a Puto cuál es tu pregunta. ¿Bien, Abigail? Ay, Hola, hola, perdón.
es que está un poquito pegado a mi internet, entonces se escucha un poco entrecortado. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, Súper. Súper, ya, estamos entonces. Bueno, yo tengo muchísimas preguntas, pero en honor al tiempo y, y bueno, a lo interesantísima que fue la clase de Mauricio hoy día, yo más que nada quiero agradecer esta síntesis magistral que hiciste, Mauricio. Lo hablo como persona autista, como psicóloga, especialista en autismo, como mamá de niña autista, ¿cierto? Mi hija tiene 7 años y estoy muy contenta de todo lo que escuché, de todo lo que veo y sobre todo de tu propuesta teórica de este concepto de neurodisidencia. ¿Por qué estoy tan contenta? Porque yo me pasa que suelo conversar con mis consultantes en la terapia sobre el tema y tiendo a dar un ejemplo casi siempre para reafirmar la identidad de, les cuento, por ejemplo, el autismo puede ser visto como una persona homosexual en los 70, ¿ok? Que puede tener estigma, ¿cierto? Puede haber sectores de la población más conservadores que prefieren que no existan, que no estén, pero existen y no nacieron como para molestar al mundo, ¿cierto? Solamente están ahí y son personas que están. Entonces, me alegra mucho encontrar este concepto porque siento que, por ejemplo, con, con esa referencia, que, bueno, que al menos yo en mi espacio trato de compartir, se, se entiende también esta postura de disidencia, esta postura política, y no solo desde lo médico, que viene estigmatizante la verdad, po. Entonces ahí vamos como soltando un poco las contracturas psíquicas, emocionales, sociales, y estoy muy feliz de verdad de escucharte, Mauricio, y de poder compartir esto, pucha, aunque sea por aquí, no estoy ahí, pero aunque sea por aquí. Así que eso, muchas gracias. Gracias, Abigail. Martín, ¿te doy la palabra? si me quieren destruir también puede ser, ¿eh? Estoy preparado. Eh, buenas. Principalmente mi pregunta es como bastante de querer saber tu opinión, porque me ha gustado como bastante como lo has planteado, que es respecto a un fenómeno que mínimo creo que se teoriza bastante al respecto, pero no he encontrado nadie como investigándolo de manera como concreta, de que sobre todo entre mi generación y generaciones venideras ha habido como un aumento del autodiagnóstico de autismo, Asperger y neurodivergencia, como de, sin haber pasado por ninguna terapia similar, declararse como parte del espectro, que de hecho es algo que yo, por ejemplo, también he formado parte de ese fenómeno. Entonces quería saber como tu opinión respecto a eso, cómo es que eso se desarrolla, sobre todo este cambio como cultural, de que hemos pasado de que el autismo era algo que teníamos que evitar y que teníamos que curar, a que ahora la gente prefiere decir que es autista antes de comprobarlo, por decirlo de alguna Sí, manera. te entiendo perfecto. Mira, tengo dos posturas. Porque claro, no puedo caer con una. Yo creo que el autodiagnóstico es sumamente, no sé cuándo mirar, pero voy a mirar ahí. Ahí. El autodiagnóstico es sumamente válido. Lo había comentado en parte de la presentación, principalmente por el acceso, por la accesibilidad. Es muy complejo, uno, llegar a profesionales de la salud actualizados en autismo. Existen muchas todavía trancas en la identificación. La identificación es muy cara, muy cara. Entonces, yo llego hasta un punto que la autoidentificación te sirve para entenderte, comprenderte y tratarte con más cariño. La autoidentificación, dale con todo. ¿Cachai? Como quédate ahí nomás, si no te los recursos, no es necesario que vaya a corroborarla, por así decirlo. Yo creo que hasta ahí estamos bien. Pero sí encuentro que es necesario para los apoyos y para los ojos. Entonces, hay un montón de otras cosas que, a ver,
Y también acá voy a ser súper crítico, mira, voy a ponerme del lado de los psicólogos. El autismo es lo más conocido, pero hay un montón de otras neurodisidencias que pueden tener caracterología o rasgos parecidos al autismo, pero que no son autismo. Me refiero a neurodisidencias menos populares por el estigma que existe. Trastorno narcisista, bipolaridad, un montón más. Todas esas puede que calcen con algunos patrones que tú puedes ver en redes sociales sobre el autismo y no precisamente sea autismo. En ese caso, el diagnóstico diferencial yo sí lo encuentro necesario. Porque no es lo mismo identificarte como autista y estar como dejando un poco la embarrada a tu alrededor, por ejemplo, con conductas narcisistas, por ejemplo, que pueden causar daño, y como tomar un pie atrás, ¿cachai? O tener un trastorno generalizado de la ansiedad, por ejemplo. Todas esas pueden ir, como dice alguien, con fobia social. También lo que yo trato de decir siempre es que no se queden con lo que dicen las redes sociales solamente. El activismo lo que ha hecho es sobrevisibilizar, que eso es maravilloso, visibilizar. Pero también sobrevisibilizar es complicado. ¿Y por qué? Salió un estudio hace poco, no lo tengo en la presentación, que decía que el 100% de las cosas que se comparten por TikTok, inclusivamente esa red social, sobre salud mental, son falsas. No son reales. Entonces, de repente lo que pasa es que nosotros nos identificamos con ciertos creadores de contenido y hay unos creadores de contenido que tú decís como, yo tengo amigos que están así, ojo, no estoy criticando, pero es como, ay, pucha, me cuesta entender si es tire o empuje, hashtag. Millones de seguidores, entonces le hicieron pebre. Y ella sí tiene cosas, yo no voy a guardar su identificación, evidentemente. Yo le tengo cariño y no voy a guardar de eso. Pero sí tiene cosas que tú dices como, bueno, ¿por qué lo estás haciendo? Por ejemplo, le cuesta tomar mate. O no puede verter el agua a un recipiente, pero se puede maquillar. Entonces dice, como claro, yo tengo problemas con la función ejecutiva, entonces soy muy brusca y no puedo regular eso. Hay una gama importante, no porque te cuesta hacer algo, te va a costar hacer otra cosa que tiene más precisión fina, pero cuando nos quedamos en el video de TikTok, nos cuesta explicar esas cosas. Y la gente que no tiene conocimientos, evidentemente va a decir como, bueno, pero ¿por qué le cuesta verter agua y no le cuesta hacerse un delineado en el ojo? Porque no lo va a entender. Entonces nos quedamos en esa superficialidad y yo creo que en esa discusión hemos tenido una muy mala respuesta tanto la comunidad autista como la comunidad no autista que quiere entender o que no quiere entender. Y es porque, y acá se lo puedo coger por otra clase, es el complejo del salvador blanco. Que muchas personas autistas queremos ser los salvadores de muchas otras personas autistas y de personas neurotípicas. Entonces, lo encontramos tontos si no entienden, que a mí me ha pasado, yo lo he hecho 3000 veces, ojo. Llega a un punto en el debate que decís, como sabéis que eres demasiado estúpido para entender esto. Y ese es el gran problema, porque captamos la comunicación. Y ese es el problema que tenemos con el autodiagnóstico también, ¿cachai? Creamos realidades inamovibles, que es como el autismo femenino también, que es tan nefasto, y que ahora lo están usando muchos profesionales para poder decir como, bueno, ahora vamos a hacer un diplomado de autismo femenino. Entonces las mujeres tienen que expresar los rasgos autistas de esta forma, y los hombres no pueden hacer masking, y las mujeres hacen un montón de masking. Entonces las mujeres que no hacen masking o que no hacen camuflaje social, no se sienten representadas. Y creamos este binarismo de género en torno al autismo, que es ridículo, y que dejamos, como les dije en la presentación, a un montón de otras personas que no se identifican con ese constructo de binario de género afuera, y que necesitan mucho más ayuda que nosotros. No sé si me fui por las ramas, parece.
No, usted pidió opinión además. Sí, bueno, Sí. perdón. No, muchas gracias. Además, viendo esto como me cuesta, porque me da miedo. Sí. Y te veis escrito. Sí, Entonces, es maravilloso eso, te lo digo todo el rato. muchas gracias, Martín, por la pregunta. Y Valkyria, la última mano levantada en el Zoom. Hola, muchas gracias. Yo tengo una pregunta respecto a qué recomendarías tú, Mauricio, como activista autista, a las personas que tienen otros roles familiares en la vida de una persona autista que también quieren hacer alguna forma de activismo. Porque yo creo que yo estoy observándolo como hermana de dos chicos con autismo cercanos a los 30 años ya, me ha tocado ver varios paradigmas así de tantos. Siento que en un primer momento como que los padres y especialmente las madres asumieron mucho el discurso de qué es el autismo y cómo se vive, también metiéndole mucho de una cuota como de sufrimiento, de sacrificio, lo cual ha sido luego se ha ido revirtiendo un poco por parte de los activismos de las propias personas autistas, pero también siento que hay que construir espacios para que otras voces también construyan el discurso de lo que es vivir con el capacitismo en el entorno, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo un grupo de hermanos y hermanes, principalmente en Perú, porque sentimos que también hay varias cosas que no solemos hablar con otras personas más que con quienes entendemos qué es eso, ¿no? Pero claro, desde un punto de vista de tratar de ser aliados, velar por la autonomía de nuestros hermanos, pero a veces digamos que el choque es con personas con enfoques un poco más paternalistas, ¿no? Entonces, yo quiero saber qué puedes recomendar o qué observas de estos otros espacios de activismo. Es tremendo. ¿Y por qué es complejo? Porque, como tú dijiste al principio, el discurso ha sido dominado por los familiares de él durante mucho tiempo. Entonces se creó esta sensación de mi hijo, por ejemplo, en la infancia no hablante. Mi hijo no tiene voz, yo soy su voz, con mi mamá. Y eso es el peor error que puede tener una persona en la vida. ¿Por qué? Porque la voz no tiene que ver con el habla, la voz es una intención. La voz es lo que nosotros queremos comunicar. Ahora, ¿hay formas no tradicionales de expresar la voz? Sí. Y en eso tenemos que estar todos de acuerdo y permeables a permitir esa expresión, que sea a través del sistema de comunicación alternativa meditativa, que sea a través de gestos, que sea a través de lo que sea. Como la infancia se quiere, o la persona se quiere expresar. ¿Qué pasa con los familiares? Es muy difícil hacer activismo en autismo sin mostrar la propia realidad. Entonces, lo que ha pasado con los familiares principalmente es que muestran porque todas las infancias en crisis. O, por ejemplo, hay una chica muy conocida que lo hace, que muestra que tiene una infancia que es súper agresiva con ella. Entonces, cada vez que va a agredir la hija a la mamá, la chica se encarga de poner el teléfono para grabar. Entonces pone el teléfono y ve cómo le pega y cómo ella se frustra. Y eso es muy vulnerador de derechos. Siempre. ¿Cachai? O sea, no... Es muy difícil llegar a eso. Yo, por ejemplo, las personas que me siguen acá, que no sé si habrá mucho, pero las personas que me siguen o que me van a seguir, yo no subo cosas mías, por ejemplo. O sea, no cosas mías, lo que es que yo no subo videos o yo mostrando mi cara, yo subo infografía. Entonces, muy como lo que hice en la presentación. Voy poniendo estudios y voy analizando los estudios. Porque a mí me cuesta mucho eso. Y me siento muy vulnerable de exponerme ante una cámara. ¿Y por qué? Porque hay mucha agresión por parte de familiares, principalmente, de personas autistas, que es como que yo no me veo suficientemente autista, de por qué estoy todo tatuado, entonces cómo voy a ser autista, porque la hipersensibilidad, y la cuestión empezar a hacer una teoría. Y ese odio viene en gran parte el 2 de abril, que es el peor día para una persona autista. Yo siempre recomiendo que todas las personas autistas el 2 de abril apaguen todos los medios de comunicación. Porque es muy hostil lo que lleva. Y viene de esos familiares. Y es porque, claro, cuesta entender la experiencia personal de otra persona cuando tú vives, y eso sí lo entiendo, cuando tú vives con una persona autista con mayores necesidades de apoyo. Entonces, claro, a mí me ha llegado el comentario de como, ojalá tú tengas el autismo de mi hijo, como si fuera una maldición, ¿cachai? Y yo lo único que atino a decir es como, borra yo voy a borrar este comentario, tú borra este comentario y ojalá que tu hijo nunca vea esto.
¿cachai? Porque es lo que siempre hablo yo, de la presunción de competencia. ¿Está bien? Pero tiene que existir eso, la diferencia entre yo hablo como familiar a yo hablo por mi hijo autista o por mi hijo así. Eso. Tú tenías una pregunta, ¿no? Sí. Sí. Hay algunos diagnósticos que son cercanos al espectro autista para estar afuera. Quería conocer tu opinión si es adecuado o es aceptable que esos diagnósticos se acepten dentro para métodos de comunicación e interacción dentro de lo que es el autismo. Por ejemplo, Eso pregunto. meten el síndrome de Ritten, De red. Red, o bueno, ya sé que no es, puedo decir como la red, pero por ejemplo ese o el trastorno de la comunicación pragmática. Sí, es que, a ver, y me pasó, yo justo ayer estaba dando una charla en una escuela de lenguaje. Ustedes, no sé si saben, pero las escuelas de lenguaje son con diagnóstico único. O sea, tú puedes entrar a la escuela de lenguaje sí y solo sí tienes TDL, que es trastorno del desarrollo del lenguaje. Si tú tienes alguna identificación, algún diagnóstico paralelo, tú ya no puedes entrar. O sea, si tú eres autista, tú ya no pudiste entrar a la escuela. Y es porque tienen recursos, son decretos, ¿cachai? Tienen recursos asignados a las escuelas de lenguaje solamente para ese diagnóstico. Entonces, cuando fui a la escuela de lenguaje, hay una realidad que todo el mundo sabe, la escuela de lenguaje saben, por ejemplo, que muchos de esos niños son autistas, ¿cachai? Pero no pueden decirlo. Entonces, lo que hacen las directoras, las profesoras, las educadoras diferenciales, es decir, bueno, tratemos, intervengamos, la palabra que usan ellas porque no me gusta, yo uso abordar, abordemos el trastorno de desarrollo del lenguaje, que es como el principal desafío ahora, y después vamos a lo más que en el colegio verán si es autismo, si es cualquier cosa. No sé si ustedes entienden tu pregunta, pero a lo que yo voy es que existen un montón de otros desafíos que pueden ir dentro del autismo. Muchas personas cuando hablan de trastorno, por ejemplo, se erizan al tiro porque claro, el autismo no es un trastorno. Pero, a ver, el autismo no es un trastorno, pero pueden haber trastornos asociados. Eso sí o sí. ¿Cachai? Puede haber trastorno del lenguaje. Es que el síndrome de Rett sigue existiendo, ojo, pero salió del espectro autista. Ya no es parte del espectro autista. Está en otra categoría. ¿Cachai? Pero una persona con, por decirlo, para simplificar, una persona con síndrome de Rett, digamos, así, no sé cómo decirlo de otra manera. Sí. Esa persona se podría identificar como autista. Es que depende, por eso estoy diciendo, son desafíos específicos, porque a ver, el síndrome de Rett es un caso específico, yo saldría de ahí, pero ponte tú, el trastorno el trastorno de integración sensorial, que está súper de moda. El trastorno de integración sensorial generalmente va agarrado del autismo, lo mismo que las personas altamente sensibles. ¿Existe el diagnóstico de persona altamente sensible? No existe. Pero algo que está muy de moda y que se habla muchísimo, y claro, salió parte de la comunidad autista, yo no estoy de acuerdo, pero parte de la comunidad autista se le decir como, eso es autismo, déjense de joder. Básicamente están haciendo lo mismo que están haciendo con el Asperger, que hacían con el Asperger, de sentirse superiores como personas altamente sensibles, pero en realidad son autistas. Yo ahí no estoy tan de acuerdo. Yo creo que hay matices. Pero claro, hay un montón de estos como trastornos como el de integración sensorial, personas altamente sensibles, que pueden verse reflejados en una condición autista en algún minuto. O sea, como tú vas a darte cuenta en algún minuto, eso me refiero. El autismo, para mí, como identificación, tú te puedes sentir identificado como autista por lo que tú estimes conveniente. ¿Cachai? O sea, como, mira, yo fui más retraído en el colegio, a mí me gustó más comunicarme con las personas, no tenía tantos amigos. Esto hace que yo crea que pueda ser autista. Si eso te hace bien a ti, yo te lo doy, te lo cedo, vaya. Tú andas por la vida diciendo, mira, autista. Ahora, ¿qué va a pasar? ¿Y qué puede pasar?
que sí van a haber otras identificaciones que queden mermadas en ese camino. Porque tal vez nosotros no tenemos, yo no conozco activistas, conozco a una. A una activista de trastorno límite de la personalidad, por ejemplo, que se suele confundir mucho en mujeres con autismo, por ejemplo. Eso no está visibilizado. Entonces, claro, cuando tú me decís como, si hay algún trastorno que te haya dicho algún terapeuta alguna vez en la vida, como el trastorno de integración sensorial, yo creo que una película de trastorno de integración sensorial, pero no mismo, si te lo dijo y tú crees que eso es un rasgo para que tú puedas identificarte como autista, absolutamente. No hay ningún problema. ¿Cachai? Pero sí yo llamaría a la cordura, no, pero a también como evaluar todo. ¿Cachai? Porque nosotros tenemos ahora el autismo no es que esté de moda, se habla mucho, pero también está de moda, si pagamos con cosas. Está de moda la divulgación de autismo. ¿Cachai? Como antes estaba de moda la divulgación de cualquier otra cosa. Pero mañana puede que esté de moda los divulgadores de la bipolaridad. De hecho, hay muchos divulgadores bipolares que son increíbles y que tú decís como, bueno, puede ir por ahí también, ¿cachai? Lo importante es no quedarse en eso solamente, ¿cachai? También es ir en la búsqueda, como, mira, me pasa esto, no es necesario ir a un psicólogo, porque yo digo no es necesario, sí es necesario, pero si no hay recursos, yo no encuentro que sea necesario. Mientras te expliques a ti mismo, está todo bien. Eso me dice. Entonces, un último comentario que llegó del Zoom, que si te pueden contactar por Instagram para hacerte cualquier pregunta de la clase. Yo no soy psicólogo. Dice respecto a la clase. Ah, sí, obvio. Sí, no como respecto a su diagnóstico, me imagino. Sí, por sino favor, respecto a dice como identifícame, es como, Claro. no sé. Sí, eso es la clase. Ya. Como una canción. Pero yo Qué fuerte. sí. Pucha, estamos súper mal en la hora, pero igual hay que hacer una pregunta. Ah, chuta. Ya, vamos. Pero chiquillo, un ratito más. Después no quiero hablar. Después vamos a hacer y tenemos un segundo modo. Ah. Yo te quería preguntar, como pensando más como en la investigación del autismo, y claro, tú hablabas como de, por un lado, investigadores autistas, investigadores no autistas, no sé, que claro, has leído muchísimo sobre este tema. Claro, se puede como contar un poco más como si se ve esa diferencia, como pensando también en el marco curso, como de la importancia de que se haga investigación por personas con discapacidad, entonces también por personas autistas, entonces como, claro, como un poco de esa diferencia. Y también, como ha sido tu experiencia también, vinculada a la investigación y no sé, porque nos conocemos, desde el rol también de experto por experiencia y como el camino que has hecho ahí. Sí. Yo me acuerdo que tuve una discusión con Tom Shakespeare cuando vino, ¿se acuerdan? ¿De Tom? ¿Sí? ¿Sí? ¿O de la discusión? No. Vino un investigador con discapacidad y estamos hablando del rol del activismo en la investigación. Sí. Que es súper complejo porque a uno le cuesta salir del rol del activismo. ¿Y por qué? Porque uno tiene convicciones que a veces también no son tan ciertas o no son tan demostrables. O lo mismo que les explicaba yo, por ejemplo, que yo de repente quiero hacer, que con la base de Tenorio son todas mis discusiones básicamente, es como, ya, pero yo quiero, esa definición de salud mental, por ejemplo, no me acomoda, quiero hacer una nueva. No. Tienes que irte con una y de ahí tú puedes explicar por qué, puedes dar las razones, pero uno tiene que partir de un marco teórico súper limitado. Entonces, por ejemplo, otra cosa que me pasa cuando trato de hacer investigaciones y no me dejan, porque no me dejan, literal. Es como, hoy me encantaría hacer una investigación sobre autismo y vejez, por ejemplo. Autismo y vejez, identificación después de los 50 años. ¿Qué es lo primero que me dicen? No hay muestra. Y es cierto, no hay muestra. No voy a encontrar personas para que te ayuden en esa búsqueda, en esa como recolección de datos. Pero el problema es cómo identificar a esas personas también. Absolutamente. ¿Por qué? Porque la identificación es las herramientas gold estándar que existen ahora, que es el A22 y el ADR. El A22 está hecho para niños, para infancia. O sea, te hacen contar un cuentito de un sapo. Con eso digo todo. Los nenúfares, que saltan un sapito en los nenúfares. Yo, cuando me hicieron el A22, fui súper crítico, pero yo sé, le dije como a mí me pagan por hacer esto.
me pagan por contar. Y tú me estás pidiendo que te cuente un cuento, y fue una falta de respeto, ¿cachai? Yo cobro por esto, ¿cachai? Es lo que hago en mi vida, ¿cachai? Andrés me contó lo mismo de su... Es lo mismo, Andrés, ¿viste? Soy profesional, como de... Es como si te dijera como, no sé, ustedes son sociólogos, no sé. Muy difícil. Sí. Pero básicamente yo escribo historias, yo estoy todo el día escribiendo, escribo teleseries, escribo películas, ahora estoy escribiendo libros, o sea, estoy todo el rato escribiendo para que además me vayan a contarle un cuentito a una profesional que es como no, ¿cachai? Y evidentemente lo voy a contar con otras herramientas. Sí. Obviamente no voy a marcar en esa tortuga, porque tengo otras herramientas para contar esa misma historia. Son herramientas más elaboradas, ¿cachai? Porque estudié, tengo un magíster en guión, ¿cachai? Entonces es complejo. Y el ADR se hace a través de tu familiar, de tu cuidador cercano. En mi caso fue mi mamá, pero puede ser la abuela, si viste una abuela o algo así. Lo que pasa en los mayores de 50 años que no tienen ni un cuidador vivo y que son esas pruebas, en el programa de lado 2 no van a marcar. Entonces, claro, si tú me preguntas cuál es mi gran sueño como investigador, es crear una herramienta diagnóstica para personas mayores. Es muy complejo porque los estándar te dicen toda la cosa, que esto es así nomás. Es muy complejo. Yendo por la mano. Volviendo al mundo de la investigación. Yo partí en el mundo de la investigación como experto por experiencia. En otro proyecto que no era DISCA, que es el pequeño de la entrevista, que es DISCA País. Fue maravilloso. Lo pasamos increíble. Era un proyecto de investigación, acción, participación, que básicamente nosotros buscábamos hacer una iniciativa en regiones, que era empoderar a comunidades más pequeñas de personas con discapacidad para que hicieran algo en la comuna, en la municipalidad, algo así. ¿Cachai? Nosotros ahí hicimos las definiciones de lo que nosotros pretendíamos de cada uno de nuestros colectivos. Debería partir por otra parte. Los expertos por experiencia son personas con discapacidad que van generalmente representando un colectivo. Yo represento a las personas con discapacidad de desarrollo. Y nosotros tenemos distintos roles en investigación inclusiva, participativa, acción, participación, etc. Existe un rol que es el controlador, que es básicamente yo te digo, esto sí, esto no, y los investigadores dicen, no pueden decir que no, digamos, es lo que digan los expertos por experiencia. Y en las oportunidades que yo he trabajado, tanto con DISCA como con DISCA País, fue en un rol asesor. O sea, nosotros les decimos a los investigadores, mira, nuestra comunidad va más por acá, o tal vez nos presentan cosas y nosotros decimos, mira, a nuestra comunidad no le gusta esto, o mira, yo siento que por acá podemos ir mejor por acá. Ellos tomarán o no toman las sugerencias, el problema de ellos, el problema de nosotros. En ese mundo es complejo porque si no tienes, ¿cómo decirlo en primer lugar? Estoy hablando de la experiencia de expertos por experiencia. Yo ahora estoy escribiendo un artículo que para DISCA País, que es la experiencia de los expertos por experiencia en investigación inclusiva. Y lo que me he encontrado es que la mayoría de los expertos se frustraron mucho porque pensaban que iban a tener más control sobre la investigación. Iban a poder llegar con su impronta y sus demandas de otra forma. Y yo creo que en DISCA también puede pasar un poco lo mismo. Somos personalidades súper fuertes todos. Entonces, si es que uno, como experto por experiencia, no está ubicado en el lugar que tiene que ubicarse, que es consejero, puede causar mucha frustración como persona con discapacidad. Que no te están escuchando, que quizás no están los temas que tú quieres tratar efectivamente, pero también en los equipos de investigación existen personas como la Flo, como la Marce, que te invitan a otra investigación. Y eso es interesante, porque ahí tú empiezas a recién ver el mundo desde una perspectiva que a ti te puede llamar un poco más la atención. ¿Cachai? ¿Y a qué me refiero? Porque uno parte como investigador junior. Yo igual me salté un proceso alto. Yo ahí tuve el privilegio, de persona con discapacidad, de saltarme un proceso que yo no hice, que ahora lo estoy haciendo, pero no lo había hecho. Yo empecé a hacer 2 investigaciones como investigador principal. La de DISCA País y una que estoy haciendo en paralelo con otro grupo de investigación.
Y me salté toda la etapa del investigador junior, del que está para hacer todos los trámites, ¿cachai? Como lo que hay que hacer, el camino real. Y ahora lo estoy haciendo en un proyecto, y es complejo, porque uno de repente tiene como es activista, tiene una visión súper cuadrada de lo que es y lo que debería enfocarse en la investigación. Y hay cosas que tú decís como a nosotros no nos sirven, esto ya está. Entonces es frustrante porque uno quiere como mover la aguja más rápido de lo que lo puede mover, ¿cachai? Y eso me ha pasado a mí en 300.000 oportunidades. Yo quiero mover la aguja mucho más rápido de lo que puedo. En Chile no hay investigación sobre el autismo, prácticamente nada. Hay un grupo de investigadores que lo hacen. Pero claro, salen estos informes como el estudio de prevalencia. Los estudios de prevalencia son carísimos, son muy caros de producir, porque se realizan muestras muy grandes, ¿cachai? Entonces, que haya salido un estudio de prevalencia con las falencias que salió este estudio de prevalencia, a uno le da una rabia tremenda. Porque esos son millones miles de millones de pesos que se gastan. ¿Cachai? Entonces, a lo que digo es, ¿debe existir investigación inclusiva siempre? Sí. ¿Cuál es el rol que las personas con discapacidad tenemos que cumplir en esos roles de investigación? Es algo que estamos descubriendo en el camino. No es algo que tengamos como nosotros sentado. Como cómo van a funcionar los expertos por experiencia y si van a funcionar perfecto. De hecho, el libro que existe de expertos por experiencia escrito en Chile, imagínate el psicópata que son, menciona 15 veces solamente en todo el libro el término experto por experiencia. O sea, es una majamama, sirve mucho efectivamente, pero es una majamama de cosas que están en el proceso todavía. Entonces todavía no terminan de definirse. Entonces, claro, ¿cuál es el mejor rol de experto por experiencia? Yo no sabría decirlo. Yo solamente he trabajado como consejero. ¿Está bien que tengan personas con discapacidad trabajando en investigación? Absolutamente. ¿Cómo lo hacemos para romper los sesgos que tenemos como activistas en el mundo de la investigación? Te lo debo todavía. No lo sabría decir. ¿Cachai? Está complejo. Entonces, si ustedes están interesados en el mundo de la investigación, son personas con discapacidad, se identifican como disca, etcétera, no sé si saben cuál es la diferencia entre personas con discapacidad y disca. ¿Por qué hago la diferencia? Lo explico rápidamente. Es un término solamente que pasa con la comunidad queer, por ejemplo. La teoría queer, que son como reivindicatorias. La teoría de las neurodisidencias que yo estoy planteando también es así. El orgullo disca es de personas que están retomando la discapacidad, que fue usada como un insulto por mucho tiempo, y lo retoman como un objeto de orgullo. Yo soy una persona disca, yo vivo como persona disca, y esto es, ¿cachai? O sea, como, y de aquí al infinito y más allá. Es una teoría muy linda, igual que la teoría queer, y de la neurodisidencia también. Pero eso más que nada en investigación. Si tienen preguntas, no sé si alguien se quiere dedicar a la investigación acá. En el Zoom también puede ser. ¿Ninguno? ¿Tú? Sí, pero... ¿Pero no eres una persona con discapacidad? ¿Ah? ¿No eres una persona con discapacidad o qué? O sea, no, que es parte de la sociología igual. Ah, sí. Es genial. Yo lo he pasado súper bien, por si acaso, si no les llama la atención y piensan que es aburrido, no es aburrido. Bueno, es súper entretenido. ¿Alguna otra pregunta? No sé si me respondí a la pregunta, siempre me pasa lo mismo. No, pero no importa, vamos a como seguir conversando. Ah, ya. Perdón, es que siempre pasa lo mismo, me desvío y como que Sí. voy por la tangente. Vamos al break. Sí, que lo veo hacer así. Sí, vamos al break, retomamos a las 12 para las presentaciones. Sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Junto. Muchas gracias.